¿Cómo está, bella comunidad? Gracia y paz de Dios, multiforme gracia. La gracia debe ser multiforme y no uniforme. ¿Ok? Eso es importante. Usted dirá, hermano, porque usted siempre dice que la multiforme gracia. Bueno, porque esa es la gracia descrita en la palabra de Dios que define los protocolos divinos, el quehacer de Dios sobre su pueblo a través del nuevo pacto, que es la manifestación de Cristo como la palabra que se revela en cada uno de los creyentes, y por eso es una multiforme gracia, porque cada creyente obedece a una particularidad desde antes de los tiempos preparada para que andemos en esa particularidad, en las obras, en las cosas que hagamos, para lo cual Dios ha provisto habilidades, dones, destrezas, unos a la verdad de forma, valga la redundancia, muy particular, y otros accesible a todos, como los dones espirituales que son accesibles a todos. Por eso Pablo en 1 Corintios 14 dice, creo que en 1 Corintios 13, entre el 12 y el 14 está, ahí da mucha luz, igualmente que también Romanos 12, de todas estas bondades, o este equipamiento multiforme que Pablo le dice a la iglesia: procuren los mejores dones para la edificación de la iglesia. Esto es la manera en que Dios dispensa a su propio Hijo, Cristo, como la palabra hecha carne, el verbo que habitó entre nosotros y que ahora en medio de nosotros está. Y somos nosotros entonces el pueblo de Dios, su cuerpo, la iglesia, las cartas leídas al mundo. El testimonio de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Todos, no hay ningún miembro con menos revelación, que eso no existe. Hay unos que tienen más teoría que otros, eso es cierto. Hay unos cuyos dones tienen un énfasis distinto a otros, eso es cierto. Pero ningún miembro es de desechar, ningún miembro de la familia de Dios es de desechar. Pero entender esto, se requiere restaurar la mentalidad, un cambio de mentalidad, como Pablo dijo a la iglesia a los romanos, tienen que mantener fresca la forma de pensar, renovando ese espíritu para poder transformar el pensamiento a fin de poder comprobar la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Pero una mentalidad enmohecida, un odre viejo que es un transmisor de una cultura, una conducta adquiridas sobre la cual no se ejerce ningún tipo de discernimiento, porque lo aprendimos de esa manera y lo asumimos como tal, porque las personas que Dios usó en su momento para traernos el Evangelio, las honramos y le tenemos mucho cariño, y Dios los usó, y no digo que no, operaban de una forma, entonces nosotros creemos que eso, sobre eso no hay ningún tipo de discernimiento o autocrítica. Pero esto nos ha traído al problema que tenemos en la iglesia hoy día. Y si usted me dice, hermano, ¿qué problema tenemos? Amado, discúlpeme, pero está grave la cosa. Si usted dice, hermano, ¿qué problema tenemos? ¿De qué habla usted? Usted vive en una burbuja, una cúpula, un termo, debajo de una piedra. ¿Sabe por qué la mayoría del pueblo de Dios no entiende la problemática que vivimos hoy en día? Porque no tiene contexto histórico. Puede adquirir mucha información
teológica a través de métodos hermenéuticos que ha aprendido, y está bien, eso no está mal. Que por lo general lo que hace es definir una fidelidad a una denominación o a una herencia, denominacional, a una forma de interpretar las escrituras, pero no confronta o no quebranta el molde o la cabeza de caja. No confronta el molde del carácter de la iglesia, que es lo que siempre este humilde servidor intenta definir como la llave, la clave, el código, el secreto para poder entender la distancia que hay entre el modelo o el diseño original de Dios para la manifestación de su gracia y de su sabiduría definido en la Biblia, y lo que hoy vivimos en una especie de esclavitud o vendas heredadas por los siglos de un espíritu babilónico que influenció al pueblo de Dios desde el cuarto siglo para acá. Yo he hablado bastante de esto. Cuando vino la pandemia, el Señor me mandó: estudia la historia de mi pueblo, estudia los movimientos, estudia los errores, estudia los ciclos, para que puedas definir o puedas identificar los patrones históricos. Cuando uno define los patrones históricos, cuando uno estudia la iglesia en un contexto histórico con lo más completo posible, sin darte cuenta empiezas a desarrollar músculo cognitivo. Esto es un proceso inconsciente. Cuando uno estudia la conducta de la iglesia, de cualquier movimiento, en este caso de la iglesia, desde un contexto histórico, y vas departamentalizando las épocas, qué pasó en esta época, la primera, y lo vas departamentalizando, la iglesia primitiva, después la iglesia de los primeros 200 o 300 años, conocida como la iglesia de los padres apostólicos, el padre apostólico fue hasta el segundo siglo comenzando. Después viene la iglesia de los padres de la iglesia, que fueron como los herederos, hijos espirituales, por ponerlo de una manera, de los padres apostólicos, que fueron los que conocieron en vida, como Policarpo, como hermano Clemente, como el hermano Ignacio de Antioquía, tal vez Ireneo de Lyon, al apóstol Juan, algunos otros apóstoles. Después, cuando hubo el evento de Constantino queriendo lograr un acuerdo que sea monolítico, porque de la cristología, en este conflicto que hubo entre los arrianos y el resto del pueblo de Dios, los trinitarios, y Constantino se preocupa porque dice: no me conviene que la sociedad cristiana, la cual me beneficia, de la que yo me quiero beneficiar para ejercer mayor dominio, entonces se preocupa porque estaban separados en doctrinas distintas. Y bueno, él hace esta solicitud del concilio de Nicea años antes, da permiso para la celebración del cristianismo, para la legalización del cristianismo. Y vinieron los obispos, se reunieron con Constantino, la mayoría de los obispos lo vieron de buena manera, pero unos años antes Constantino había decidido irse de Roma porque tenía miedo de que lo atacaran. Él era un poco paranoico. En Roma, según él, era una ciudad que ofrecía flancos vulnerables. Él decide irse de Roma y entonces funda en lo que hoy es Turquía esta ciudad, Constantinopla, en una especie de roca muy alta, muy bien defendida geológicamente, pero no quiere dejar en Roma a un
representante de su poder que sea miembro ni del Senado ni de las armas, sino que fuera un líder religioso, y escoge al hermano Silvestre I. El hermano Silvestre I era el obispo de la ciudad de Roma. Él sabía que el hermano Silvestre I, que el obispo de Roma, con los siglos, él entendió, porque era un tipo, era un genio de la geopolítica, se dio cuenta que la sociedad cristiana, por decantación, escucha bien, por decantación, digamos, como por lo que significaba el Imperio Romano, que era el gran poder político supranacional, ¿ok? Entonces todo lo que venía de Roma, todo lo que mandaba en Roma, lo demás era, había una jerarquía implícita. Entonces, por decantación, poco a poco, el mayor representante de la cristiandad que estaba en Roma fue adquiriendo una autoridad implícita por consecuencia de lo que significaba el Imperio Romano, que tenía en Roma su despacho de poder imperial en todo el mundo, o por lo menos la mayoría del mundo en ese momento. De hecho, dicen los historiadores que hubieron distintos conflictos durante los primeros años, con temas, por ejemplo, de celebraciones de la Pascua, o entre otros varios conflictos, y siempre había un acuerdo entre los obispos de todas las ciudades, donde nadie estaba por encima de nadie. Era una hermandad, era una colegiatura episcopal. Se puede decir así, sí, obispo episcopal. Una colegiatura, era como una confraternidad de representantes de la iglesia que fungían como responsables del cuidado de la doctrina y de la conducta de la iglesia por ciudades. Esto no lo instituyó nadie. Esto fue como una inercia social. Pablo no lo dijo. Pablo, ningún apóstol mandó, ni Pedro mandó a nadie, ni Timoteo. Esto fue algo que se fue como configurando inércicamente. Y eso esas cosas a veces pasan por la naturaleza del ser humano, que siempre está, yo diría, luchando en contra de los protocolos divinos, y uno intenta organizarse de una manera muy carnal. Entonces la iglesia al principio lo hicieron de buena fe para tratar diferencias doctrinales o conflictos entre iglesias o desórdenes internos. Entonces, por comodidad y por logística, mandaban a un emisario, que bueno, vamos a poner que en Antioquía, bueno, el obispo Ignacio, usted es el que va a representar la iglesia en esta ciudad. Ah, bueno, el hermano Clemente, usted va a ser en ese tiempo, estoy hablando del final del primer siglo y comienzo del segundo, vamos a cogerlo como un hombre de Dios, y lo eran. Va a ser el obispo de Roma. El otro hermano, es más, hasta Zaqueo, el de la famosa historia, llegó también a ser obispo de una ciudad. El hermano que era Cornelio, se cree que también fue obispo. Eran varones santos y piadosos. Pero con el tiempo pasó un fenómeno que es lo que yo he identificado después que el Señor me dice: estudia los movimientos de la iglesia para que puedas ver los patrones tanto de los protocolos divinos como la manera en que la sociedad cristiana se conduce. Y de esa forma, si tú departamentalizas todas estas etapas de la iglesia, vas a desarrollar una capacidad de poder identificar los patrones de conducta donde Dios siempre se ha reservado sus operatividades de despertar a través de profetas de restauración, porque la iglesia siempre cae en confort de la práctica de lo que debiendo ser dinámico, multiforme, multidimensional, como dice Efesios capítulo 2, capítulo 3, lo que son el alto, ancho, profundo y largo de las riquezas de Cristo inescrutables. No terminamos nosotros adoptando la cultura ajena, pagana, y se transformó lo que debiendo ser una manifestación del reino de Dios a través de la vida de Cristo en la iglesia, en una religión
más. Amado, y esto es un factor común desde el pueblo de Israel. Cuando en Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16, él advirtió eso. Pueblo de Dios, cálmense de todos de su activismo, porque a nosotros nos encanta el activismo. El inconsciente, dice la neurociencia, escucha esto, uno tiene que apoyar la teología con todas las ciencias posibles. Dice la neurociencia que 8 de cada 10 decisiones obedecen al inconsciente, que busca sustentarse con la mayor suma de satisfacción. Es decir, nuestras pasiones nos dominan. Hasta la neurociencia lo evidencia. 8 de cada 10 decisiones del ser humano, cuando usted va a comprar algo, un par de zapatos, un carro, cuando usted va a tomar una decisión importante o alguna cosa que no se está importante, 8 de cada 10 decisiones obedecen a una conducta inconsciente, producto de que somos esclavos de nuestras pasiones. Entonces, en la iglesia, nosotros, o sea, la iglesia está hecha de gente de carne y hueso. Nosotros estamos sujetos a pasiones, como decía Pablo. Entonces, siempre la sociedad cristiana y el pueblo de Israel, desde el comienzo, no podemos escapar de esa tentación de hacer un activismo como una rienda de conducta en movimientos sociales. Hemos hecho del reino de Dios un activismo que nos da rienda, que nos guía en forma de movimientos sociales. Y esto, todos los profetas advirtieron al pueblo: no imite las costumbres paganas, porque ¿de qué se trataba? Se trataba de construir un templo donde iba a vivir una deidad a la cual se le ofrecían sacrificios, ofrendas, se le rendía culto, con una representación del pueblo que tenía cierta autoridad sobre el resto del pueblo, la cual eran los escogidos o los elegidos o los ungidos. Y esto, a la verdad, en el primer pacto funcionaba así, pero Dios se cansa de esto y dice: no, ya no seré una experiencia para mi pueblo, ya yo no seré un acompañante de mi pueblo, ahora yo me revelaré a cada uno de ellos. Y entonces Jeremías capítulo 31, ahí se define cómo son los protocolos divinos, de donde ahora la manifestación de Cristo sucede en el espíritu de cada creyente, donde somos uno con Él y hemos sido ungidos. Cuando el Señor muere en la cruz, que dice: consumado es, la gracia de Dios se derrama sobre la tierra, y nosotros recibimos todo el espíritu que nos selló con las arras de la promesa, lo que nos hace aceptos en el amado. Y de esa forma ocurre el fenómeno de la revelación en el corazón, en el espíritu de cada creyente. Entonces ya los cristianos no tenemos necesidad de rendir culto a deidades, porque esto es natural del pensamiento pagano, místico, religioso. Pero hoy día la mayoría del evangelicalismo cayó en esta oscuridad. Están presos de esta idolatría, rindiendo culto a deidades, rindiendo culto a objetos, a criaturas, a estandartes, a doctrinas específicas, a forma de hacer las cosas, a organizaciones religiosas, a personalidades carismáticas, porque es natural de nuestra concupiscencia. Como le dije ya, la mayoría de nuestras decisiones obedecen a lo que nos dé mayor suma de satisfacción dentro de una conducta del confort. Y no hay nada más confortable que el activismo predeterminado, y por eso que existe el culto. El culto de hoy, el culto evangélico de hoy, es la consecuencia literal de un pueblo que se alejó de la multiforme sabiduría de Dios, que no sabe fluir, porque le da pánico las sorpresas, se cae en esa inseguridad, porque no es una vida de fe en la que guía al creyente.
La mayoría del pueblo de Dios, de estos movimientos evangelicalistas, herederos de un hermoso movimiento como la Reforma, caemos en la sistematización. Escucha bien estos conceptos, amado. Yo no te estoy hablando tonterías. Hemos caído en la sistematización, algo sistemático, de una vida que lo gobierna el activismo predeterminado. Ya todo lo que pasa en el culto se sabe antes. Ya usted sabe cuáles son las canciones que se van a cantar, ya usted sabe cuáles son los anuncios que se van a dar, ya usted sabe que una persona va a dar un sermón, el que va a dar el sermón sabe qué sermón va a dar. Y esto no es el reino de Dios, esto no es la multiforme sabiduría de Dios, esto es el intento de un pueblo que, aunque siendo genuino, se resiste a la vida de Cristo en la iglesia. La vida de Cristo en la iglesia. Estudia a Watchman Nee. Watchman Nee. La vida de Cristo en la iglesia. Y para que el Espíritu entonces a la verdad hable a la iglesia, el cuerpo tiene que estar presto para todos ser instrumentos sorpresivos de su gloria. Usted cuando se reúne, no consigue el ambiente propicio para que todos estemos expectantes de este fluir dinámico. Escucha bien estos términos, amado, porque esto te puede quitar las vendas de los ojos. Si usted cuando se reúne con los creyentes, con sus amados hermanos en Cristo, que yo sé que son salvos, son gente de Dios, amén, no digo que no, usted no consigue la atmósfera. No me gusta usar esa palabra porque ahora esa palabra se la robó el neopentecostalismo. Pero no consigue el ambiente adecuado donde todos lleguemos con una expectativa a la sorpresa del Espíritu por medio del fluir particular, que aunque siendo particular obedece a un propósito colectivo, que es la construcción o edificación del edificio santo en el Señor, a la estatura y plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y entonces usted no consigue lugar porque hay unas deidades que se llama programa de culto, hay una deidad que se llama el santo worship, una deidad. Yo adoré esa deidad, yo fui un idólatra de esa santa deidad. Para mí sin esa deidad no había culto, no había vida en el Señor. Yo era incluso un sacerdote del culto a esa deidad. Eso es tremendo, amado. Y creemos que agradamos a Dios, pero matamos el discernimiento cuando caemos presos de este sistema de la religión organizada alrededor de estos centrismos que apagan el vino nuevo del Espíritu. Tremendo, amado. Yo hablo esto y mira, esas santas deidades, santas no tienen nada, son nuestros ídolos internos. El programa de culto es una deidad. El edificio templo es otra deidad. Por eso es que la gente se resiste a hacer iglesia a la manera bíblica, que era en las casas. No, es falso. No, es que eran las casas porque había persecución. Falso. Cuando había persecución se iban a las catacumbas. Cuando Hechos 2 dice que en los primeros días, la iglesia, la iglesia que estaba en Jerusalén, solo pasó con la iglesia de Jerusalén, con más ninguna iglesia, ni la de Antioquía, ni la de Éfeso, ni la de Galacia, ni la de Roma, no, más nunca con nadie. La iglesia de Jerusalén se reunía en el templo y en la casa, era porque la iglesia, esa que estaba en Jerusalén, hasta ese momento no entendía de qué se trataba el mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones, y no entendía la profecía de Jesús con la samaritana cuando le dijo el Señor en el pozo de Jacob en Samaria: no, mujer, te digo de cierto te digo que llegará el día en que no va a ser ni aquí ni va a ser en el templo. Y ese templo ni siquiera era el hecho por las manos de Salomón, era el templo reconocido por Herodes, una figura política.
aunque el Señor lo respetó porque obviamente fue un mandamiento, pero fue un mandamiento circunstancial, en tanto el primer pacto estaba vigente, luego el nuevo pacto se activa, pero la iglesia no entendió y se llevan al templo, no a celebrar culto, se iban al templo a la oración colectiva. Allí se refugiaban ahí en esos tinglados grandísimos que eran gigantescos, como de 60 metros de largo, como de 6 metros de alto. Era bonito el ambiente porque ellos conseguían como cierto consuelo emocional en ese lugar del templo. Pero dice la historia, y obviamente dice la palabra también, pero la historia lo corrobora, que la iglesia implosionó estando en el templo. Cuando Juan y Pedro, el día de la adoración que cuenta, pero el día que iban subiendo de reposo, que pasa lo del cojo, ahí tropezaron con las sectas que se habían adueñado de ese sistema, porque es natural. El espíritu sectario se da muy bien con estas deidades religiosas. Amado, y el Señor me mandó a mí en la pandemia: estudia la historia de la iglesia para que puedas identificar mis protocolos, cómo Dios opera a través de las edades, y también puedas identificar los errores de la iglesia, y así poder diseñar gráficas de patrones históricos, donde el pueblo de Dios de tanto en tanto cae preso en sus propias confort, y entonces a través del activismo renuncia a la vida de Cristo en la iglesia, rechaza por nuestra naturaleza pecadora la vida de Cristo en la iglesia, se revela en contra de la vida de Cristo en la iglesia porque le guía su concupiscencia, adorando o venerando de esas deidades. El sermón es un instrumento que hoy día en la mayoría de los templos funciona como una otra deidad, el sermón, y está haciendo daño. Y yo los veo a ellos, a los hermanos amados que les tengo aprecio, a los pastores, ahí se ponen a predicar y lloran y sufren, y muchos son genuinos de Dios. Amado, sé libre del espíritu del sermoncentrismo y deja que la vida de Cristo se manifieste en esa iglesia que ya te escuchó. Ese mensaje que lo vuelves a contar y lo vuelves a y le das y ya te escucharon. Ahora deja que ellos manifiesten la vida de Cristo en la iglesia. Pero es difícil que coexista el espíritu de Babilonia con el espíritu de Dios. Es difícil. Y por eso Dios manda de tanto en tanto a ciertos profetas, del cual yo soy uno pequeñito, un pequeño atalaya. Esto no es el tema de que si existen profetas, no existen profetas, hermano. No caigan en esa ridícula, perdóneme. Siempre Dios se ha reservado desde la historia del día número 1 y que la iglesia comienza, a esas voces proféticas que llaman la atención para volver al diseño original de Dios desde el primer momento, siendo Esteban uno de los primeros. Toda la iglesia, Pedro Baldo en el siglo XI, John Wycliffe en el siglo XI, el John Huss, Pedro Baldo en el siglo... ¿cuándo fue Pedro Baldo? Imagínate tú. Fue a la mitad, en la Edad Media. El hermano John Huss en el siglo XII. El hermano, hay un... señor, acuérdame el nombre. Girolamo de Savonarola. Estudia la historia, este hermano. Uno tiene que verse identificado con estas voces que siempre llamaron la atención a la iglesia para volver a la restauración del carácter original, que es alrededor de una mesa, lo sumo, con toallas y palangana, más nada. Saca el atril, saca el altar, saca el púlpito, siéntate con el pueblo, deja que el pueblo manifieste la vida de Cristo en la iglesia, permite la multiforme sabiduría de Dios. Tú bájate de ese pedestal de ser el líder supremo de esa congregación, para que entonces la iglesia sea hecha a la imagen de Cristo.
tengo 10%, ya voy a cerrar esto, se me va a apagar el teléfono rápido. Pero tú tienes, siendo responsable, que confrontarte tu propia cultura anacrónica. Es decir, adquiriste una cultura que crees que lo es todo, pero no el todo, lo aprendiste así. Pero si tú te vas, y eso fue lo que el Señor me liberó, para yo poder ser libre del anacronismo, han pasado más de 20 años. Yo era esclavo del anacronismo. Para mí el santo worship era insustituible porque yo creía que eso era el momento de adoración. Falso. Yo creía, mira las mentiras en las que la iglesia yace dormida como las vírgenes, que siendo desposadas con el esposo, siendo genuinas, yacen dormidas porque se rebelan contra la vida de Cristo en la iglesia. Porque caemos esclavos de nuestra concupiscencia, que sigue el activismo como la dinámica, el activismo institucional. Cuando nosotros rechazamos la vida de Cristo en la iglesia, que no obedece a ningún programa, a ninguna liturgia, la única liturgia, la única acción que tiene cierta calificación de liturgia es el partir del pan. Es lo único, amado. Es lo único. Lo demás es orgánico del espíritu, aunque obviamente una iglesia suficientemente bíblica tiene que manifestar por lo mínimo las 7 mutuas que yo siempre las predico. Yo las resumí en 7 mutuas. Siempre se me olvida una. Primero, mutua edificación. Todos con todos. 1 Corintios 14:26. 1 Pedro 4:10. Efesios 4:1 y 2. El mutuo sostenimiento. La mutua, es decir, las necesidades de mi hermano son mis necesidades y viceversa. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, presten atención, porque la iglesia, Pablo usó esta iglesia, creo que era, ¿dónde era, Señor? En Tesalónica. Pablo usó una iglesia pobre como ejemplo, porque esta iglesia a la que Pablo alude como ejemplo, tuvo compasión en sus pobrezas con la iglesia que estaba en Jerusalén pasando gran necesidad. Y le dijo a la iglesia de Corinto, presten atención, que esta iglesia, siendo pobre, y Corinto eran ricos, el puerto de Corinto era la ruta de la seda, donde los fenicios, los chinos, todos los que pasaban por allí mercadeaban. Había mucha riqueza en ese puerto de Corinto. Pero esta iglesia que Pablo dice, esta gente, estos hermanos de la fe, siendo profundamente pobres, abundaron en las riquezas de la gracia de Dios abundó en ellos en una profunda generosidad, a fin de que lo que le falte a uno. Entonces presenta un principio que tiene que regular nuestra conducta eclesial. De esa forma se manifiesta Cristo en la iglesia. No es recoger la ofrendita en una canastita. No, amado, deja de ser, perdóname, no se me ofendan mis hermanos católicos, no seas romano, no seas romano, deja de ser romano católico. Aprende a ser un hijo verdadero de Dios en el cristianismo vernáculo, protocristianismo. Pablo dice, a fin de que lo que le falte a uno, si a otro sobra, entonces comparte, y viceversa. Mutua edificación, mutuo sostenimiento, mutua exhortación. La exhortación es un principio sine qua non. Lo dice Pablo en Colosenses. La palabra de Dios, cuando dice en Hebreos, escucha bien, el que escribió Hebreos, sea Lucas o sea Pablo, o quien haya sido, dijo, no dejen de congregarse, sino que, y esta parte no te la dicen, te dicen la primera, la segunda no, te dicen la primera para que tú creas que ir a asistir a sus instituciones religiosas es ese versículo. No, no lo es. La Biblia se predica completa o no se predica. No dejen de congregarse, como algunos tienen como costumbre, sino que exhortándoos mutuamente. No hay mutua exhortación en el culto a las deidades de la iglesia institucional de hoy. Perdón, voy a tomar agüita. Es que me emociono wow. Es que yo me veo tan proyectado en la historia. Y usted también, amado, haga lo mismo.
no se invente, ¿cómo se puede decir? Conductas modernas de los movimientos fantasiosos que te venden humo, el humo celestial. No, amado, usted estructure su carácter ministerial en el legado histórico de la iglesia. Véase en George Fox, anota, George Fox, Jorge F.O.X, escriba George Fox, véase ahí, véase en Watchman Nee, véase ahí, mírate en John Wesley, mírate ahí, John Wesley, que Dios lo usó para traer un gran despertar con lo que hacía parecido Charlie Kirk. Reunía a los jóvenes de las universidades, el hermano John Wesley y su hermano Carlos Wesley, para buscar la presencia de Dios, estudiar la palabra, orar unos por otros en las pausas de la universidad y no en los templos. Y a John Wesley lo botaron de los templos. Los hermanos protestantes, los hermanos evangélicos. A John Wesley lo botaron de los templos porque él desafió la jerarquía de la organización religiosa. Yo me veo ahí. Gloria a Dios. Y eso me da consuelo. Eso me da consuelo. Gracias, Señor, porque estoy siendo un transmisor de tus protocolos que de tanto en tanto se manifiestan para poder destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Véase, anota este nombre, poderoso este nombre. Jacobo Felipe Spener. Jacob Philip Spener, anota ese nombre. Los que siguen a Cas Luna, adoradores de Guillermo Abandonado, adoradores de Juan Manuel Vaz. Yo veo tanta gente, hasta se visten como él. Adoradores de... ¿Cómo se llama este hermano? Que es gente de Dios, que era un misionero americano que fue en Perú muy... Este hermano que es un hombre de Dios, pero amado, mire, ahorita las figuras actuales son difíciles de identificar como verdaderos reproductores de una restauración profunda del carácter de la iglesia. Hay demasiada contaminación y mucha gente de Dios no es capaz de entender esto. Estudia Jacobo Felipe Spener. Jacob Philip Spener. Oh my God. Poderoso. Estudie el avivamiento en el siglo XX de los hermanos Shakarian. Anote ahí. Shakarian, el avivamiento de los hombres de negocio del evangelio completo en Estados Unidos. Estos hermanos que eran armenianos de la tierra de Noé, allá al lado de Turquía. Hubo una profecía, los que no creen en profecía. Dios, como 50 años antes, creo que fue a mitad del siglo XIX, levantó a un niño que dio una profecía a la iglesia de Armenia, allá en Asia, al lado de Turquía, antes de que Turquía invadiera e hiciera el genocidio silencioso que nadie quiere reconocer. Y en esta profecía Dios advirtió: va a llegar el tiempo en que la mitad del país va a morir o algo así, va a ser arrasada. Váyanse, yo voy a levantar una familia que la voy a llevar a las tierras del norte, y de allí yo derramaré mi espíritu de un avivamiento. Todo se cumplió, tal cual la profecía. El hermano Shakarian, que Dios prosperó como uno de los hombres más ricos de comienzo del siglo XX, los sábados en la mañana, escucha bien esto para que te rompas esa caja que tienes en la cabeza. Es que mire, a veces uno tiene que hacer cosas así para que la gente te preste atención. Voy a tener que hacer cosas así. Mire, usted anda así. Así. Entonces no puedes ver. Así andas tú, así. Ese eres tú. Y ese fui yo. No tienes una casa, sino una caja.
el hermano Chakarian alquiló creo que en su propia empresa, en una de sus empresas, un lugar, alquiló un lugar e invitó a toda la comunidad empresarial para que se reunieran los sábados a orar. Y ponía la Biblia en el medio, ponía una mesita, no un púlpito, ponía una mesita, y ponía la Biblia ahí, y ellos se ponían alrededor, y empezaban a orar: Señor, aquí está tu pueblo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Ahí no había ningún mandamás, de que ¿quién está entendiendo? O sea, él sí entiende, lo demás le cuesta, nada de eso, ningún mandamás, ahí no había ningún superior. Y empezó Dios a manifestar su super sabiduría en la más linda, multiforme manera. Perdonen la redundancia, pero es que esto me nutre mi espíritu. Porque esta es mi demanda. El Señor me dio este llamado. Yo no puedo escapar de mi llamado, y cuando entonces yo me alineo a mi llamado, el primero que se edifica soy yo. Por eso es que tú tienes que dejar que cada creyente se alinee a su llamado. Todos tenemos la responsabilidad, todos, de manifestar una porción según la gracia recibida, no necesariamente predicando un sermón. No hay gente que solamente se levanta y ora. En la comunión de los santos hay gente que no tiene léxico, pero de repente dice, empieza a orar sin programa. Rómpete la caja, atrévete, tienes una sola vida. Y viene Dios, utiliza el espíritu de oración de esa persona, que tú no lo sabes, pero esa persona ora 10 horas, como mi papá. Mi papá oraba 10 horas diarias. Y entonces cuando ora, ¡pum!, alguien por allá recibe liberación, recibe edificación, consuelo, confirmación, victoria, bendición, restauración, fortaleza, etc. Y ese es el cuarto punto, la mutua oración. No puede faltar la mutua oración en la comunión de los santos. Recapitulemos: mutua edificación, mutuo sostenimiento, mutua exhortación, mutua oración, mutuo partir del pan. Cuando usted se reúna, no puede llegar sin un plato de comida. No puede llegar. Esa es la parte sustancial de lo que el Señor mandó. Y cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Y no es una galletita con jugo. Amado, quítate ese rito de la cabeza. Pablo se lo dice a los corintios cuando se reúnan a partir el pan: espérense, no se embriaguen, no es para que hagan glotonerías. Cada quien de lo que tiene comparta. Eso es una comida sencilla en comunidad, con una conmemoración, recordando la muerte del Señor y anunciando su venida. Difícil de entender. Nosotros nos gusta un rito, nosotros nos gusta una religión, nos gusta un rito, pero por nada del mundo lo dejamos los ritos. 5. Mutuo partir del pan. 6. Mutua confesión de faltas. ¡Ay! Mire, no hay nada más mentiroso que una persona que, queriendo apalancarse en una posición de superioridad espiritual, oculta sus debilidades. No hay nada más mentiroso que eso. Y eso trae por consecuencia una iglesia corrupta. No hay nada que traiga más libertad que una congregación cuyos principales, no digo la palabra líderes porque en el contexto filosófico de la actualidad, el liderazgo va en contrasentido con el marco, escúchame bien, con el marco conceptual del reino. Esto es algo que hay que definir. No puede haber restauración de la iglesia si no comenzamos a restaurar el marco conceptual desde el cual consideramos los principios. Cuando los principales o los responsables o los dones que fueron constituidos, Efesios 4:11, se muestran cuál vulnerables son delante del pueblo, eso abre como puertas de restauración y cada quien es confrontado. Y no hay nada más hermoso que tener esa... No es que cada quien va a decir sus intimidades, no necesariamente, aunque puede suceder y ha sucedido.
Pero para que esto sea verdad, tenemos que quitarnos esa venta de humo de que la iglesia victoriosa es aquella como es empoderada y bendecida y que no hay problemas. No, amado, uno tiene que entender que tenemos conflictos, que tenemos frustraciones, que tenemos depresión, que tenemos necesidad, que tenemos debilidades, que estamos luchando con pecados que son ocultos, que tenemos pecados ocultos que ni sabemos cuáles son. Y tenemos que buscar ayuda ante nosotros. Y la iglesia tiene que ofrecer ese ambiente de respeto y de esa sensación de corresponsabilidad para llevar las cargas unos de otros, para llamarnos por teléfono cuando sepamos que a tal hora, tal hermano, en esa hora, él, ya tú sabes, él es más atacado. Una vez un hermano me llamó, voy a contar esto. Me dijo, hermano, tengo un problema, necesito que me ayudes. A tal hora yo hago Uber. Miren lo que me comentó este hermano. De tal hora a tal hora, 4 horas, en esas 4 horas yo hago Uber. En la mitad de ese tiempo, más o menos, me llama una mujer que yo dejé en mi país, que fue una mujer mía, una novia, una amante, lo que sea. Y estoy cayendo en pecado sexual telefónicamente con esa mujer. Mira lo que me contó. Y me dijo, necesito tu ayuda. Porque ya no tengo paz. Un hombre casado, 3 hijos. No tengo paz con Dios, no tengo paz conmigo mismo. Y yo digo, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, necesito que ahora ores por mí y estés pendiente de mí. Amados, me tocó cuidarlo. A la distancia. Mutua confesión de falta. Eso trae libertad. Usted no se imagina cuánto. Y yo intenté hacer eso en un momento de debilidad con alguien del sistema religioso y lo regaron por todos lados. Amado, la institución, el espíritu institucional, cuando identifica que ya tú no le eres útil a su activismo, te destruye. Un sistema homicida. ¿Cómo se llama? Corre sangre, hay una otra palabra. Bueno, ese principio no puede faltar en la comunión de santos, la mutua confesión de falta. Y la última, siempre se me olvida uno, la mutua oración, exhortación, sujeción. ¡Ah! Tremendo. Mutua sujeción. Esto le duele al clero que dice, someteos a vuestros pastores. Utilizan un santo mandamiento que sí, amados, cuando Dios ha puesto un don de pastorado conforme a su corazón, donde no hay enseñoreamiento, donde no hay mandamases, donde no es conforme de caudillo, que no es de que aquí mando yo porque soy el hombre de la visión y soy el papá de los pollitos, cuando eso no existe, sino que Dios ha puesto en hombres sabios una conducta de sufrimiento en servicio. Escucha bien, servicio en sufrimiento, mejor dicho, un servicio en sufrimiento, que es decir, mire, hay gente a quienes Dios le ha puesto un espíritu de sacrificio tan grande que no te tiene que decir nada, pero ya tú sabes que espiritualmente esa persona te pastorea, vela por ti, ora por ti, te cuida, te aconseja. Un verdadero pastor conforme al corazón de Dios, como Ezequiel 34. A esas personas que te sirven, como Pablo dijo a la iglesia, que había una familia que se dedicó a servir. Fíjate, y Pablo dijo, sujétense a gente como esa, al que te sirve, no al que se sirve de ti, no al que se aprovecha de ti, no, sino a estos pastores conforme al corazón de Dios que te dejan fluir, que no secuestran el altar, que no trasquilan, que no te meten mano en tus bienes, que no se apoderan de tu fidelidad, sino que te llevan a Cristo y se despegan ellos. Que cuando sienten que tú te estás pegando mucho a ellos, no, ¿qué dice la palabra? Ni Apolo ni yo somos nada, ya yo lo expliqué. Somos solo simples colaboradores de Dios. Amado, el evangelio es precioso, de esta manera es precioso. No herimos a nadie así, restauramos a la gente.
Son las 7 mutuas que el Señor me ayudó a entender después de que he hecho la tarea de saberme identificar en verdaderos instrumentos de restauración durante toda la historia de la iglesia. Que el Señor me mandó en la pandemia: estudia los movimientos, estudia la historia de mi pueblo para que pueda identificar mis protocolos cuando se activan unos protocolos de restauración. Y Dios también utiliza la persecución. Ja. Bueno, amados, te comparto esto. Despierta, iglesia. No basta solo con ser una novia que espera a su amado. Hay que tener las lámparas llenas de la unción del Santo a través de la mutua edificación. Y así alumbre la luz de Cristo en vosotros, siendo carta lida al mundo, amado. Gloria a Dios. Con mucho cariño, con mucho respeto, Lenín. Que la gracia de Dios y la paz de Dios siempre te acompañe. Un fuerte abrazo.